Si hablamos de uno de los objetivos que muchas personas se plantean cuando se apuntan a un gimnasio, es, por ejemplo, conseguir su primera dominada. Y aunque para muchas personas esto resulta sencillo, de hecho no recuerdan cómo hicieron esa primera dominada, principalmente porque no les costó ningún esfuerzo, hay otras muchas personas que requieren de tiempo, requieren de paciencia, requieren de bastante tiempo de entrenamiento para conseguir hacer esa ansiada primera dominada. Hoy os voy a contar el paso a paso de cómo conseguirlo, si estáis en ese proceso, y también vamos a hablar acerca de los errores más habituales que suelo ver que cometen muchas personas a la hora de intentar conseguirlo. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre, os digo, me encontráis en lifters.es. Ahí tenéis mucho más contenido y cada semana envío un mail en el que cuento cómo entrenar para ganar músculo, para ganar fuerza y obtener una recomposición corporal. Así que es totalmente gratis, estamos formando una comunidad muy chula y os animo a que si todavía no lo habéis hecho, pues os apuntéis en lifters.es. Y a ver, para conseguir la primera dominada podríamos enfocarlo de muchas formas diferentes. Os voy a contar básicamente cómo lo hago yo, sobre todo con las personas a las que ayudo en su entrenamiento, porque es una metodología sencilla, lo que pasa es que requiere de tiempo y normalmente cuando nos planteamos el hecho de, oye, quiero conseguir mi primera dominada, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tampoco lo podemos plantear de aquí a 2 semanas, 3 semanas, porque es un proceso que, como digo, requiere de tiempo y aunque hay personas que quizás en un mes lo consiguen, hay otras que les va a costar 4 o 6 meses el poder hacerlo. Lo primero de todo, y uno de los errores más habituales, es el hecho de hacer únicamente dominadas. Es verdad que el ejercicio en sí le vamos a tener que hacer, principalmente porque nos vamos a tener que especializar en ese gesto, pero no quiere decir que tengamos únicamente que intentar hacer esa primera dominada a toda costa, intentando hacer variantes de las dominadas. Por lo tanto, mi primer consejo normalmente es entrenar la espalda, entrenar toda la cadena posterior, no solamente las dominadas. De esta manera, lo que podemos hacer es remos unilaterales, remos con barra, podemos hacer diferentes tipos de jalones, podemos hacer incluso peso muerto. De esta manera, con el paso del tiempo, lo que va a ocurrir es que vamos a ir ganando masa muscular en toda la cadena posterior y vamos a ir poco a poco aumentando la fuerza. Esto va a sentar las bases para que luego, cuando vayamos a hacer esa primera dominada, pues tengamos mucha más capacidad de tracción y por lo tanto nos resulte mucho más sencillo. Como digo, vamos a utilizar todos esos ejercicios, tanto ejercicios de tracción horizontal como ejercicios de tracción vertical, normalmente o bien con peso libre o bien con máquinas que nos permitan elegir el peso. Por lo tanto, si yo no soy capaz de hacer una dominada, lo que puedo hacer es o bien un jalón unilateral en polea o bien unos jalones en el cual pongo un 50% de mi peso, un 30%, lo que sea, pero de esa manera voy a poder ir avanzando con el paso del tiempo. Y esto también es interesante porque por lo menos la persona va viendo que tiene un progreso, no simplemente se centra en, oye, tengo que conseguir esa primera dominada y si en 2 meses no la he conseguido, pues da la sensación de como que no hemos hecho absolutamente nada. Y no tiene por qué ser así, podemos seguir progresando igualmente, aunque tengamos ese objetivo como prioritario en la mente. A partir de ahí, a partir de que planteemos un programa en el cual trabajemos toda la cadena posterior, obviamente tiene que haber una progresión de cargas, pero también vamos a incluir las dominadas. Y para esto tenemos diferentes variantes, no hace falta hacer la dominada como tal si es que no somos capaces de hacer esa primera dominada, porque como digo, es nuestro objetivo, pero sí que podemos hacer diferentes variantes asistidas que nos van a permitir por lo menos familiarizarnos con el gesto y conseguirlo mucho más rápido. Uno de estos ejercicios sería, por ejemplo, las dominadas asistidas en máquina. Es algo que normalmente tenemos en cualquier gimnasio. Lo que hace básicamente es quitarnos parte de nuestro peso, por lo tanto vamos a levantar el 50, el 60%, el 30%, dependiendo de cómo la ajustemos. Pero si no tenemos esa máquina, si entrenamos en casa con un rack, si tenemos poco material o si entrenamos en un parque, lo podemos hacer igualmente con unas bandas de resistencia, las cuales nos van a permitir hacer esas dominadas, como digo, no con el total de nuestro peso, sino de una manera más sencilla, porque eliminamos parte de ese lastre inicial. La idea es que con el paso del tiempo esa asistencia sea cada vez menor.
Por ejemplo, en una máquina esto va a ser muy sencillo porque poco a poco la vamos regulando para que nosotros seamos los que movemos más peso. Si lo hacemos con una banda de resistencia, pues al principio utilizaremos una bastante gordita para que nos quite bastante lastre y según van pasando las semanas, pues la idea es que esa banda de resistencia sea cada vez más pequeña hasta que llegue el punto de que casi no sea necesaria. Ese sería el primer punto. Por otra parte, también tenemos otros ejercicios que son interesantes, como las dominadas negativas, las cuales se basan principalmente en hacer únicamente la fase excéntrica de forma controlada. Para esto lo que podemos hacer es dar un pequeño salto, darnos un impulso, colgarnos de la barra como si estuviéramos al final de la fase concéntrica y luego únicamente mantener esa posición e ir bajando lentamente. De esta manera también nos vamos adaptando al movimiento en sí, vamos ganando fuerza, sobre todo también en los antebrazos, que es muy importante, y vamos complementando el gesto con el ejercicio anterior, con las dominadas asistidas. Y por último, hay un ejercicio que también suelo recomendar bastante, que es el remo australiano. Lo podemos hacer con muy poquito equipamiento, lo podemos hacer incluso con unas anillas, y este nos va a permitir simplemente ganar fuerza en la espalda, pero hacer una tracción horizontal de una manera un tanto diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente cuando hablamos de tracciones, cuando hablamos de remos, que nos viene a la mente un remo con barra, un remo con mancuernas, bueno, pues estos ejercicios es verdad que son interesantes, pero lo que más me gusta de un remo australiano es que nos deja cierta libertad escapular y por lo tanto esa libertad de movimiento hace que en cierto modo nos familiaricemos mucho antes con el gesto de una dominada, principalmente porque es muy parecido. Si juntamos todo que tenemos, bueno, pues tenemos que para conseguir esa primera dominada tengo que trabajar mi cadena posterior, tengo que hacerlo con peso libre, tengo que hacerlo con multitud de ejercicios. Obviamente también tienen que estar presentes los ejercicios de tracción vertical, los más parecidos a las dominadas. Tengo que hacer dominadas en sus diferentes variantes, aunque no sea capaz de hacer esa primera dominada por mí mismo, pero sí que tengo que hacer esas dominadas negativas, tengo que hacer esas dominadas asistidas y con el paso del tiempo ir progresando en el hecho de que la máquina cada vez me ayude menos, de que esa dominada negativa cada vez sea un poquito más larga y sobre todo complementarlo con ejercicios con mi peso corporal, ejercicios libres como el remo australiano. Obviamente no voy a comentar aquí el volumen de entrenamiento, cómo planificar la rutina completa, porque eso va a depender mucho de cada caso. Cada persona es un mundo y hay personas a las que les viene mejor un volumen un poco más alto y otras personas a las que les viene mejor un volumen un poquito más bajo. Pero en términos generales, un programa planteado con el objetivo de conseguir esa primera dominada iría por ahí. Como veis, no es simplemente centrarse en hacer dominadas como tal, intentar hacerla a toda costa y nada más, sino que hay muchas cosas detrás. Y si queréis que hable en detalle un poco más acerca de todo esto, bueno, pues comentármelo porque escribo un post en lifters.es hablando de estos ejercicios de manera mucho más detallada, que lo podáis ver visualmente y seguramente eso también os ayude bastante a conseguirlo. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Nos escuchamos de nuevo por aquí en el siguiente. Y como siempre digo, si te ha gustado, si quieres apoyarme de alguna forma, bueno, pues puedes dejar las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Nada más, que pases un buen día. Chao.